Vamos a tener la Biblia abierta en el libro de Mateo, capítulo 6, los versículos 9 al 14. Y el tema que quiero compartir en esta noche tiene que ver con la oración y el perdón. Es la oración y el perdón. O sea, el poder que tiene el perdón y el poder que tiene la oración. Entonces vamos a estar hablando de eso. Entonces, nos dice que hoy nos vamos a sumergir en las aguas profundas de la oración y del perdón. Vamos a hacer de cuenta que hay un río, hay una canción que se llama El río de Dios. ¿Lo han escuchado? Que lo canta Miel San Marcos. Bueno, de pronto un día lo podemos cantar aquí. Pero usted va a hacer de cuenta que hay un río y ese río tiene unas aguas mansas. Y usted va a navegar en ese río de esas aguas mansas. Entonces vamos a estar navegando ahí. Entonces, hoy nos vamos a sumergir en las aguas profundas de la oración y el perdón. Dos pilares que sostienen nuestra relación con Dios. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Son dos pilares muy importantes para la iglesia, para el ser humano, para cada uno de nosotros, porque sostiene nuestra relación con Dios y ¿sabe con quién más? Con nuestro semejante, con mi prójimo. Entonces, imagina un momento en que nuestra vida está en un viaje en un río sereno y la oración es el remo que nos guía en estas aguas tranquilas. Entonces, yo quiero que te imagines eso. Vamos en un río sereno y el remo para poder navegar en estos ríos, el remo es la oración, para poder navegar en estas aguas tranquilas. Pero, ¿qué ocurre cuando encontramos rocas de resentimiento y desacuerdo en el río? Ahí está la situación, ¿cierto? Vamos a imaginar, entonces, ¿qué ocurre cuando encontramos rocas de resentimiento y de desacuerdo en el río? ¿Cómo navegamos esas aguas difíciles? Porque ya, el río está tranquilo, pero va a llegar un momento donde vamos a encontrar esa clase de río para poder navegar. La respuesta la encontramos en las escrituras, las respuestas a esta pregunta. Por eso nuevamente usted va a abrir su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 9, capítulo 6, los versículos 9 al 13 y vamos a volverlo a leer. Dice, vosotros pues oráis así. Mira que esta es una oración que casi a veces no la tocamos, pero dice, vosotros pues oráis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hasta ahí. Pero vamos a leer los dos versículos que están enseguida, el 14 y el 15, que eso los voy a estar tocando también más adelante. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y el 15 dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, mire en esta palabra que acabamos de leer, donde Jesús nos enseña el modelo perfecto de la oración. A veces nosotros nos pero yo no sé orar. Pues aprendas de la oración del Padre Nuestro. Estudiemos la oración. Ese es el modelo perfecto de la oración. Jesús nos la dejó ahí en las escrituras. Estas escrituras no solo nos guían a través de los desafíos de la vida, sino que también ilumina el camino de la oración. Oigan, nos ilumina también el camino de la oración y el perdón, que son dos cosas que van muy ligadas, ¿cierto? Nos ilumina el camino de la oración
y el perdón. Pero este pasaje también nos invita a explorar algo más profundo. Es lo que vamos a hacer esta noche. Vamos a explorar algo más profundo. Y tiene que ver con el perdón divino, o sea, el perdón de Dios y el perdón del ser humano. Dos clases de perdón. El perdón de Dios, que es el perdón divino, y el perdón del humano, el perdón del ser humano. Así que en esta travesía espiritual por este río exploraremos cómo la oración y el perdón se entrelazan como dos hilos que tejen nuestra vida, que tejen la vida de la relación de Dios con el hombre, de Dios con el hombre y el hombre con Dios. No, estos hilos nos relacionan también de la relación que debe de haber entre el cielo y la tierra. Primero está el cielo y después la tierra, ¿cierto? Entonces, pero en estos dos hilos también, ¿sabe qué? Vamos a mirar un poco los ejemplos de nuestra fe. Son esos dos hilos que nos ayudan a tener ese ejemplo de nuestra fe, que van a ser guiados por la sabiduría de la palabra de Dios. Solo nos guiamos por la sabiduría de la palabra de Dios. Entonces vamos a mirar en primer lugar la oración que nos conecta con Dios. ¿Cuál será ese tipo de oración que nos conecta con Dios? ¿Cuál es esa? A medida que navegamos por las aguas de la oración, en el verso 9, ¿qué dice? Miremos el verso 9. El verso 9 encontramos la clave para acercarnos a Dios. El verso 9 dice, vosotros pues oráis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, Padre nuestro que estás en el cielo, que es lo primero que nosotros debemos reconocer, que hay un Padre amoroso, especial, que habita ¿a dónde? En el cielo, ¿cierto? Que habita en el cielo. Esta oración nos lleva a las puertas mismas del cielo como un puente entre lo terrenal y lo divino. O sea, hablé de dos hilos, ¿cierto? Entonces, ahí hay un puente entre lo terrenal y lo divino. La oración es nuestro medio de comunicación con Dios. La oración es nuestro medio de comunicación. Dice que la oración es nuestro medio de comunicación con Dios. Es nuestro medio donde nos comunicamos directamente con el Padre Celestial. ¿Cómo lo hacemos? Como ese Padre amoroso que tiene una buena, como esos padres amorosos que tienen una buena relación con sus hijos. Si ustedes pueden mirar, hay unos padres que tienen una muy buena relación con sus hijos. Y hay otros padres que no, ¿cierto? Que la relación con sus hijos no es tan buena. Por ese padre es como el lazo que conecta las dos orillas distantes. Recuerde, si usted quiere pasar de una orilla en ese río, de una orilla a la otra, y no lleva una canoa, entonces tiene que utilizar ¿qué? Un lazo que lo va a conectar a una de esas dos orillas. Por eso. Pero también dice que la oración, como el sol que se levanta en el horizonte, es como el sol que se levanta en el horizonte. Así es la oración que nos ilumina y nos lleva a la esperanza cuando usted tiene una buena relación con Dios. Nos ilumina. Dice, pero ¿cómo podemos acercarnos aún más a nuestro Padre Celestial? Esa sería la pregunta. ¿Cómo me puedo yo acercar aún más a nuestro Padre Celestial? La respuesta la tiene, o la respuesta a esta pregunta la encontramos en Santiago 4.8. Vaya a Santiago 4.8. Y mira lo que nos dice Santiago 4.8. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Acercarme a Dios para que a Él se acerque a vosotros. Pues dice, al igual que un imán. ¿Qué hace un imán? Atrae. ¿Y qué es lo que atrae el imán? El metal. ¿Sí? Atrae un metal y lo atrae
y coge y lo pega. Así debe ser la oración con Dios. Atrae, dice, nuestra oración sincera atrae. ¿Qué es lo que atrae nuestra oración sincera? La presencia de Dios. Es como ese imán. Cuando mi oración es sincera en la iglesia, en mi casa, en el tiempo de oración, es como ese imán que atrae la presencia de Dios. ¿Por qué se nos hace tan difícil en ocasiones meternos con Dios? El lunes pasado estuve aquí en la iglesia Casa de Misericordia en una reunión de pastores y hubo un momento de administración que fue tan especial que a veces a nosotros nos hace falta. O sea, meterse uno como en ese río de navegar con Dios a través de la oración, no importa los obstáculos que haya, pero el remo que me hace avanzar en ese río es la oración. Y cuando yo voy remando y conversando con Dios, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que va a haber un encuentro especial con Dios. Va a haber una conexión con Dios. Y cuando hay una conexión, nada, nada se puede romper, ¿cierto? Así que hermanos y hermanas, tenemos el remo de la oración. Naveguemos hacia hacia la cercanía de ese Dios que es amoroso. Naveguemos hacia la cercanía de ese Dios que, que nos acerca hacia Él. Ahora, hermano, exploremos más la importancia del perdón divino. Ahora vamos a mirar, ya miramos un poco acerca de la oración. Ahora vamos a mirar un poco la importancia del perdón divino. El perdón divino y el humano. El perdón divino y el humano. Continuando con nuestro viaje, llegamos a la encrucijada del perdón. En el versículo 12, ¿qué dice? El Señor nos enseña a pedir perdón por nuestros pecados, reconociendo que todos somos ¿qué? Pecadores y necesitados de la gracia divina. ¿Qué dice el versículo 12? Entonces, mire que tiene que ver con, dice, perdonan nuestras deudas como también nosotros perdonamos a quién, a nuestros deudores. Pero aquí también encontramos una relación profunda sobre el perdón humano. ¿Qué es lo primero que yo tengo que aprender? Ajá, ¿a qué? A perdonar a los demás, porque casi siempre queremos que nos pidan perdón, ¿cierto? Que nos pidan perdón, pero algo que nos hace acercar a Dios, mira que es el perdón. Cuando usted perdona a los demás, hay una relación perfecta con esa persona. Cuando uno reconoce que ha faltado, ¿cierto? Entonces, pero el versículo, mire el versículo 14, lo que Jesús nos advierte en el 14. Jesús nos advierte, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Cómo está diciendo? Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando la palabra? Lo primero que yo tengo que hacer es ¿qué? Es perdonar. Perdonar. Para que el Padre Celestial me perdone. Me perdone. No, por eso eso es lo que nos dice la palabra, para que el Padre Celestial nos perdone. ¿No es esto un recordatorio poderoso que el perdón es una moneda de doble cara? ¿Cómo son las monedas? Una moneda tiene dos caras, ¿cierto? La moneda. Pero ¿qué función cumple esa moneda con esas dos caras? ¿Qué función? Cumple el valor que tenga, ¿cierto? Tiene dos caras, pero tiene un solo valor. Porque entonces dice que ese es el perdón. El perdón va entrelazado con el perdón y la oración. Es esa moneda que tiene esas dos caras. Si usted ora a Dios, aprende a tener intimidad con Dios, entonces puede también perdonar, porque la palabra nos está diciendo que tenemos que perdonar. Por eso el perdón divino es como un río de gracia que fluye constantemente hacia nosotros, lavando nuestros pecados. ¡Qué maravilla! El perdón de Dios es como ese río de gracia. ¿Y qué es lo que hace el agua?
purifica, limpia y nos quita la sed, ¿cierto? Entonces dice que el perdón de Dios es como este río de gracia que fluye constantemente hacia nosotros, lavando nuestros pecados. Y si lava nuestros pecados, entonces ¿quién es el que nos perdona? Dios nos perdona y Él nos perdona y nos enseña a perdonar, a perdonar. Eso es lo que hace el Señor. Pero el perdón humano es un acto de amor y compasión que no debemos, que debemos ofrecer a nuestros hermanos y hermanas. Mire que es diferente. ¿Cuál es el perdón humano? ¿Es un acto de qué? De amor y de compasión. Cuando yo amo, perdono. Cuando yo amo, tengo compasión por las otras personas. Si yo no amo a nadie, entonces no va a haber compasión. Es como si alguien está en la calle y está pidiendo una ayuda. Si hay amor en usted, entonces le va a tener, o sea, si hay amor en el corazón, entonces se le va a despertar el acto de compasión y va a tener misericordia de él y de pronto le va a dar la ayuda. Pero si no hay amor, no hay nada, entonces, pues no va a funcionar, ¿cierto? Eso no va a funcionar. Entonces, por eso dice que el perdón humano es un acto de amor y de compasión que debemos ofrecer a nuestros hermanos y hermanas. Es lo que nosotros debemos ofrecer. Y esto lo confirma Colosenses. Esto lo confirma el libro de Colosenses. Vayamos al libro de Colosenses. Aquí esto se me cruzó aquí. El libro de Colosenses capítulo 3 versículo 13. Y miren lo que dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros como también nos, nos perdonó Cristo. ¿Cómo dice ahí? 3:13. Soport de la manera que Cristo nos perdona, ¿qué es lo que nos está diciendo? Así también lo hagamos nosotros. O sea, ¿ah? No, ¿no es hermoso el reflejo de amor que Dios nos da a través de su palabra? ¿No es hermoso lo que el Señor nos enseña que debemos de compartir con los demás? Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Porque así como Cristo nos perdonó, usted y yo debemos perdonar a otros. Si no perdonamos, ahí no va a haber nada, ¿cierto? Ahora miremos en tercer lugar, liberando nuestros corazones. ¿Cómo podemos nosotros liberar nuestros corazones? Es verdad que cuando usted pide perdón, ¿qué sucede en su vida? ¿Qué sucede en el corazón? Es como si se quitara un peso de encima o una carga de encima, ¿cierto? Dice que entonces se libera. Mientras navegamos por el río del perdón, descubrimos que el acto de perdonar es como levantar el ancla de nuestro barco espiritual. Ustedes saben que el barco tiene un ancla y esa ancla pesa mucho. Y cuando el barco va a parar, ¿cómo se llama eso? Cuando llega a puerto, ¿qué es lo que hacen? Tiran el ar. Eso pesa mucho y es para que el agua no se lo lleve, ¿cierto? Es para que el agua no lo lleve. Entonces, entonces, y cuando usted levanta esa ancla, puede navegar, puede remar en ese río de la salvación, puede navegar que es por medio de la oración. Por eso el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 32, nos exhorta a ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó. Mira lo que nos dice la palabra. ¿Cómo nos está exhortando la palabra? Hermana, lo tiene ahí en la versión PDT, a ver cómo dice en la versión PDT. Efesios 4:32.
No, léalo desde ahí. Ellos allá lo tendrán allá, tendrán sus Biblias abiertas. Ah, ¿cómo es que dice? ¿Cómo empieza nuevamente? ¿Cómo es? Sean amables los unos con los otros y perdónense, ¿cierto? Así como Cristo os perdonó a vosotros. Eso es lo que está diciendo el versículo. O sea que cada vez que perdonamos, ¿qué es lo que sucede? Alivianamos nuestra carga. Aligeramos la carga de nuestro corazón, liberándolo del paso, del peso, ¿sabe de qué? Del resentimiento y a veces del enojo. Porque cuando nosotros no perdonamos es porque hay resentimiento o porque hay enojo. Y hasta que eso no pase, entonces tú no. Pero aquí mire que la palabra de Dios nos está enseñando algo diferente. Entonces, imagina que somos velas llenas de perdón, que somos velas. Bueno, una vela, pero una vela encendida, no apagada, ¿no? Porque una vela encendida, ¿qué hace? Alumbra. Y así como alumbra, entonces nosotros somos esas velas encendidas que alumbra. Y en ese alumbrar, entonces yo puedo pedir perdón y puedo perdonar. Entonces, imaginemos que entonces que somos velas, pero velas encendidas, impulsadas por el viento del amor divino. Cuando perdonamos a otros, dejamos que el viento de la gracia nos guíe en aguas tranquilas. Qué maravilla. Oye, ¿ah? Cuando usted perdona, hermana, cuando yo perdono, de cuando perdonamos a otros, dejamos que el viento de la gracia nos guíe en aguas tranquilas. O sea que cuando usted perdona, puede navegar ¿cómo? Puede navegar con el remo del qué? De la oración. Mire que el perdón es tan, la oración, pero es tan importante. Si usted va a dar la ofrenda a Dios, ¿qué es lo que el Señor nos dice? Deja allí tu ofrenda y si tiene algo contra alguien, si hay resentimiento, si hay amargura, si no ha perdonado a alguien, si usted no ha perdonado al pastor o el pastor no le ha pedido perdón, ve primero y organiza la situación. Es lo que más o menos nos está diciendo la palabra. Porque dice, deja allí tu ofrenda. Ni siquiera dice, llévesela. Deja allí tu ofrenda, ve y te reconcilies y ahí viene. Oigan, mire, la palabra y nosotros, y Dios sigue siendo tan amoroso y tan perdonador y tan misericordioso que Él pasa por alto muchas cosas de lo que están escritas en su palabra, que es lo que nosotros debemos obedecer, ¿cierto? Que es lo que nosotros debemos hacer. Eso es lo que el Señor nos dice que es lo que nosotros debemos hacer. Entonces nos permite, cuando usted perdona, nos permite experimentar la paz que solo Dios puede dar. Cuando pedimos perdón, podemos experimentar esa paz que solo Dios puede dar. Entonces, hermanos y hermanas, sigamos navegando en este río de amor y de perdón, permitiendo que nuestros corazones sean un reflejo del amor de Dios. Y eso es tremendo. Yo me cuestiono muchas veces mucho porque uno no aplica lo que predica. Miren lo que acaba de decir. ¿No? Uno no aplica lo que uno predica. El ser humano es así. ¿No? Uno, dice, lo que acabo de decir, sigamos navegando en este río del amor y el perdón, permitiendo que nuestros corazones sean un reflejo del amor de Dios. ¿Cómo hago yo para ser un reflejo del amor de Dios? Y quiero concluir. En nuestro viaje espiritual hemos experimentado el poder de la oración y del perdón. ¿A la luz de qué? De la palabra de Dios. Lo podemos a la luz de la palabra de Dios. Ahí esta cosa se me está brincando. No lo puedo volver a utilizar.
hemos aprendido que la oración nos conecta con nuestro Padre Celestial y que el perdón, tanto divino como el humano, es esencial en nuestra vida cristiana y es esencial para nuestro ejemplo cristiano. Hermanos, así que les animo a practicar la oración constante y el perdón constante y sincero, permitiendo que sus corazones se llenen del amor y de la gracia de Dios. Y por último, hermanos, compartan este mensaje del amor, del perdón de Dios. Pero ¿cuál mensaje? Compartan de la oración y del perdón. Recuerde que son dos hilos que nos comunican con el Padre Celestial. Y es esencial en la vida cristiana. Oremos juntos para que juntos podamos orar por un mundo lleno de corazones que practiquen el perdón y la compasión. Nos hace falta practicar el perdón y la compasión. Unidos en fe, podemos marcar la diferencia en la vida de los demás. Que eso es muy importante. Cuando nosotros nos unimos en oración, en perdón, dice que podemos marcar la diferencia y poder ayudar a la vida de aquellos que necesitan de Dios. Y que necesitan de Dios y no solamente de Dios, que también necesita de nuestra ayuda, necesitan de nosotros. Amado Señor, en esta noche yo te doy gracias una vez más por este tiempo especial que tú nos regalas, Señor, el de poder acercarnos a ti a través de la oración y el perdón. Tú nos enseñas, Señor, y así como nos enseñas a navegar en ese río tuyo, y nos enseñas a remar, pero en ese remo podemos encontrar obstáculos. Y esos obstáculos se nos presentan en la vida diaria, todos los días, Señor. Todos los días se nos va a presentar obstáculos en el camino. Solo te pedimos, Señor, que nos ayudes, por favor, Señor, a que podamos perdonar y pedir perdón y poder ser ejemplo para aquellos que necesitan de ti, así como nosotros también necesitamos de ti. Amado Dios, mira a cada hermano, a cada hogar, a cada hombre y mujer, a cada familia que hoy nos acompañan, Señor, aquí en la iglesia y nos acompañan también por el medio virtual, Señor. Yo te pido, Señor, que sea tu propicio a la necesidad que hay en cada uno de nuestros hogares, pero especialmente a nuestra propia vida espiritual. Ayúdanos, Señor, a aprender, a perdonar y también a orar, así como tú lo enseñaste en tu palabra. Oramos en esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén.